Hola, buen día. A mí me tocará hablar de las enfermedades del sistema urinario. La primera, pielonefritis bovina, se define como una enfermedad infectocontagiosa. Es una enfermedad específica de los riñones y vías urinarias. Se caracteriza por un curso lento y es una enfermedad bacteriana y ocasionalmente fúngica. Pueden aparecer periodos latentes de fiebre y cólicos, así como orina con pus y sangre. El animal va a empezar a adelgazar y puede ser progresivo desde semanas hasta meses y lleva a la muerte por uremia y sepsis. Encontré en diferentes literaturas algunas sinonimias, que es corinibacteriosis, cistitis infecciosa, pielonefritis contagiosa de los bovinos y pielonefritis basilar. Y también encontré otra que se llama pielonefritis específica del ganado. Como etiología, vamos a ver que la enfermedad es producida por una bacteria, Corynebacterium renale. Es un gran positivo, bacilo difteroide grande, aeróbico, no es móvil y carece de cápsula. Como agentes secundarios también se pueden encontrar Escherichia coli, Streptococcus y Staphylococcus. Y en la epidemiología vamos a ver que son mayor susceptibles las vacas. También se ha encontrado en algunos ovinos, equinos y caninos. Eh, Son más susceptibles las hembras que los machos. También se puede dar por mala alimentación, por mala higiene durante el parto, mala higiene en las instalaciones o el mal uso y no desinfección de los utensilios que utilicemos para, ya sea para alguna distosia o algún parto, para el manejo reproductivo que hagamos en nuestro hato. También se transmite por coito y por eh, las vacas enfermas, por la orina también, con el contacto directo con animales sanos y también las moscas. Y la manera en la que actúa la patogenia de esta enfermedad, entra el agente infeccioso, ya sea por cualquier contacto de los anteriores que había mencionado. Puede haber dos opciones. Algunos agentes van a llegar por torrente sanguíneo, que es lo menos común. Afecta a los riñones directamente. Puede ser bilateral, la destrucción renal. Y si es progresiva, conduce a la insuficiencia del riñón. Y la orina tendrá numerosos productos inflamatorios que los vamos a ver en algún análisis. O también pudiera ser a simple vista. Y de la otra manera, podría haber solamente una afección ascendente, solamente afectar uno de los riñones. Aquí no habría insuficiencia renal y la enfermedad clínica puede ser aún significativa, aunque no afecte los dos riñones. En el caso de la pielonefritis, vamos a encontrar una que sea aguda y la pielonefritis crónica. En el caso de la aguda, vamos a encontrar temperaturas alrededor de los 39.5 grados centígrados, un animal con anorexia, caída en la producción, cólico. El animal va a comenzar a patearse la, la panza por el dolor que esto le genera. Va a haber estranguria, otras veces poliuria. Al animal lo vamos a ver con una posición arqueada en su lomo. Va a presentar hematuria y también fibrina. Y en el caso de la pielonefritis crónica, va a haber pérdida de peso también, pelo sin brillo, anorexia, baja en la producción también. Algunas veces se presenta diarrea, poliuria, anemia, estranguria, menos evidente. Y en el caso de la pielonefritis crónica, no necesariamente va a haber fiebre. Y las lesiones que vamos a encontrar a la necropsia serían riñones aumentados de tamaño, como podemos verlo en la imagen superior del lado izquierdo, y áreas necróticas en la superficie y pelvis renal, que también se ven aquí en las imágenes,
Los uréteres dilatados contienen sangre, pus y moco. El lumen frecuentemente lleno de coágulos con sangre, pus, tejido necrótico. La vejiga va a contener gran cantidad de desechos celulares, sangre coagulada y un depósito arenoso que es característico. La pared de la vejiga y la uretra va a estar engrosada y su mucosa hemorrágica, como también podemos ver en algunas imágenes que aparecen, y puede presentar también úlceras. En general, la infección se caracteriza por un proceso inflamatorio, necrosante activo, extenso y difuso. Y como diagnóstico, pues tendríamos que ver los signos clínicos que está presentando el animal, hallazgos en la palpación rectal y vaginal, un análisis de orina y para ver tanto en la diferencia de la cistitis como en la pielonefritis, van a existir anomalías de análisis en la orina. Pero en la cistitis generalmente no nos va a conducir una enfermedad sistémica y los uréteres no estarían engrosados si hacemos una palpación a través de vagina. Como diagnóstico diferencial, vamos a tomar cualquier enfermedad que afecte sistema urinario, ya sería una obstrucción intestinal, anaplasmosis, babesiosis, leptospirosis, uroliatiasis y reticulitis plasmática. Como tratamiento para la enfermedad, se puede utilizar penicilina combinadas con estreptomicinas, cloranfenicol. eh, También se puede apoyar con lavados vesicales, una terapia de apoyo con vitamina A y pues muy raramente podemos hacer una nefrectomía que solamente sería unilateral. Eh, los tratamientos suelen ser largos, como ya lo había mencionado anteriormente, pueden empezar desde semanas hasta meses. Para controlar y prevenir esta enfermedad, tendríamos que cuarentenar a los animales nuevos en el hato, como se supone que se debe de hacer siempre, separar a los enfermos de los sanos, tener un lugar específico en el rancho para ellos, desinfectar el equipo y las instalaciones paulatinamente o con mucha frecuencia y combatir las moscas. En vez de usar monta natural, comenzar a usar la inseminación artificial. La siguiente enfermedad de la que vamos a hablar es urolitiasis. La urolitiasis en rumiantes es una enfermedad metabólica que se caracteriza por la formación de cálculos compuestos de una matriz orgánica con cristales de sales minerales depositados alrededor de la matriz. Esto causa una obstrucción uretral, una distinción de la vejiga que puede llegar a la ruptura de la vejiga. El animal va a hacer como esfuerzos infructuosos para orinar y las secuelas de la perforación uretral o la ruptura de la vejiga puede llegar a la muerte por uremia o septicemia secundaria. Y en la etiología vamos a ver que las causas de la uroliatiasis es la precipitación de los solutos con el pH de la orina. En una orina alcalina vamos a hacer propenso al animal a que forme estos cálculos. En cambio, si el medio es ácido, se van a disolver cualquier cálculos, ya sea de fosfato, carbonatos más cloro de amoníaco o ácido fosfórico. Y los cálculos de sílice que los podemos encontrar más en pastos y en forraje como la paja de trigo y la avena. Eso los podemos neutralizar, se puede decir, con cloruro de sodio en la dieta. Y existen diversas composiciones de los cálculos. Los carbonatos de calcio, amonio y magnesio son los elementos que normalmente componen los cálculos de vacunos que están pastando. Y los cálculos que contienen carbonato de calcio son más comunes en animales que comen pastos ricos en tréboles o cuando abundan plantas que contienen oxalatos, que son mayormente el ganado de carne. Y como epidemiología lo vamos a ver más en animales que están pastando en pastos ricos en oxalatos, estrógenos y sílice. Y la frecuencia va a ser igual tanto en hembras como machos
y en terneros también. La urolitiasis obstructiva la vamos a ver más en machos castrados con una castración temprana y en la urolitiasis obstructiva por cálculos de sílice la vemos más en terneros de 6 a 8 meses de edad. Los cálculos urinarios los vamos a encontrar con mucha frecuencia, pero puede que no nos causen ningún problema, la simple uroliatiasis, pero la vamos a ver en la necropsia. Pero como procede la enfermedad es en caso de obstrucción uretral, va a ser la muerte por uremia, pero la urolitiasis simple no tiene poca importancia clínica. La urolitiasis obstructiva es la que es mortal, a no ser de que la obstrucción sea corregida a tiempo, y esta provocaría la ruptura de la uretra o de la vejiga y el animal moriría por uremia. Y como signos clínicos que va a presentar el animal, debido a la obstrucción de la pelvis renal, va a presentar un animal dolor y sensibilidad a la presión de riñones. En los terneros se ve dolor abdominal con pataleo, agitación de cola, un animal inquieto. Puede llegar a ver por el mismo dolor y pataleo, mugidos, un prolapso rectal. La orina va a estar teñida de sangre y en caso de obstrucción, si no se llegara a corregir, podría haber una perforación de uretra o vejiga. Y los animales castrados está asociada con un incremento en la frecuencia cardíaca, en la frecuencia respiratoria, hemoglobina elevada, el volumen del paquete celular también incrementa, los eritrocitos, la creatinina y el potasio. También podemos ver animales que en la micción van a retraer el prepucio y van a tener como fallidos para orinar, acompañado de mugidos y rechinido de dientes. Como diagnóstico podemos hacer análisis de orina, un examen de sedimento urinario. Vamos a ver bastante sedimento en esos análisis. Podemos hacer un análisis químico de cálculos. La urea sanguínea va a aumentar en una química sanguínea antes de la ruptura de la vejiga o en caso de que también puede ser la uretra y puede incrementarse aún más después de la ruptura. Y como diagnóstico diferencial, encontré solamente que iba a ser con pielonefritis, debido a que también es una enfermedad del sistema urinario. Y como tratamientos, la verdad es que batallé un poco en encontrar información acerca de esta enfermedad, pero lo que encontré fue cirugía, que pudiera ser alguna solamente una incisión en uretra hasta llegar a amputación del pene, aplicación de aminopromacina, la urotrostomía, citostomía pélvica, drenar solamente la uretra, utilizar antisépticos, ya sea tópicos y repelentes para moscas, uso de algún antibiótico en caso de las cirugías, electrolitos o dextrosa para los animales. Y como medidas preventivas, tener una buena dieta balanceada respecto a minerales de calcio y fósforo. También que los animales siempre tengan agua limpia y fresca para poder tomar. Que los becerros tengan un acceso limitado a los pastos y a algún tipo de pastos, como ya lo había mencionado. Evitar aguas mineralizadas, algunas veces también de los pozos que hacen, no sabemos exactamente cómo venga esa agua. Y adicionar cloruro de sodio y cloruro de amonio. Y puedes utilizar unos buenos minerales que nos estén dando los resultados que esperamos. Como último tema, me tocó la interpretación de análisis de orina y química sanguínea. La verdad, le batallé un poco para encontrar más de química sanguínea en bovinos. Creo que en campo nosotros casi no la utilizamos. La usan más en pequeñas especies, en perros y gatos. Y normalmente, pues, en campo, en bovinos, no se utiliza mucho, pero es lo que encontré.
Primero, el examen físico-químico de orina, que sería el organoléptico y la tira reactiva. En el organoléptico empezaríamos por ver las características que podemos ver a simple vista, físicas, que sería el color, que puede ir desde una coloración incolora hasta negra debido a cambios patológicos. El amarillo intenso y que al agitar produciera espuma nos diría que hay una alta presencia de bilirrubina o también pudiéramos ver presencia de sangre en esa muestra. Respecto al aspecto, podemos ver si es turbio. Si llegara a haber turbidez es por la presencia de leucocitos, hematíes, células epiteliales y bacterias. Esto en los análisis de orina se presentan con cruces, más de cuatro, más de cuatro cruces sería presencia de pus. Puedes tener un aspecto espumoso o coagulado, que es la presencia de proteína en orina, lechosa, que puede ser lípidos también en orina, grasas, y puede llegar a ser turbia blanquecina, que es la presencia de hiperosaluria. Y en la tierra reactiva nos va a dar a conocer 10 reactivos. Glucosa, proteínas, bilirrubina, urobilinógeno, pH, densidad, hematíes, cuerpos cetónicos, nitritos y leucocitos. En la glucosa, en el análisis de orina, aparece en la orina solamente cuando los niveles en sangre superan el umbral renal. Ejemplo, en la diabetes o en otros estados hiperglucémicos. También cuando hay nefrosis tubular, con ausencia de cetosis, tubulopatías renales, nefropatías, cuando hay presencia de Clostridium y la glucosa con bacterias nos puede dar falsos negativos. Entonces podríamos utilizar algún otro análisis para complementar. En el caso de las proteínas, va a detectar la albuminuria, que es una enfermedad glomerular, las enfermedades renales también, la hematuria macroscópica o microhematuria, una proteinuria aislada, persistente y que puede ser asintomática, la proteinuria funcional, que es hay presencia de fiebre muy alta, otras convulsiones, estrés o temperaturas extremas a las que está asociada los cambios de clima con el animal. Y la bilirrubina, cuando hay presencia de esta en la orina, es cuando sabemos que hay un aumento. De no haber aumento, la bilirrubina no va a aparecer en los análisis. Eh, este podría presentarse en un estadio precoz de la hepatitis al inicio de la enfermedad. En bovinos solo da positivo cuando realmente es muy, muy alta y de hecho la incidencia es menor que en otras especies. Aquí tenemos que tomar en cuenta enfermedades hepáticas o de vías biliares. El urobilinógeno en bovinos ellos lo eliminan por orina, entonces no es un metabolito pues realmente muy importante y los niveles son insignificantes en los bovinos. En cuanto al pH, la orina normal es discretamente alta. La orina con un pH muy alto indica que hay gérmenes de urea, o sea, una alcalosis metabólica. Y cuando hay una orina con un pH bajo, significa que hay una acidosis metabólica o también cuando hay diarreas muy graves y profusas o incluso también en la insuficiencia respiratoria encontraríamos una orina con pH bajo. Y respecto a la densidad, vamos a ver que está directamente relacionado con el grado de hidratación del animal. Cuando está aumentada, aumenta la densidad cuando hay proteinuria o glucosuria. Los rumiantes normalmente checamos la densidad con un análisis de refractometría en orina isotonúrica. Y es checar el peso de los solutos
de la orina en agua. Y la presencia de hematíes, entonces es la presencia de sangre en orina. Una tira positiva es una hematuria macroscópica que a simple vista la vamos a ver. Hematuria con anemia puede ser por una insuficiencia renal. Hematuria al principio de la micción puede ser una afección uretral y si es al final de la micción ya podríamos ver una afección de vejiga. Y hematuria en toda la micción podríamos estar hablando de un daño renal. Nitritos. Los nitritos puede haber presencia por un hipercatabolismo proteico o por lisis celular. El positivo, vamos a encontrar bacterias en orina. No todos los animales van a tener una cantidad suficiente de nitratos, entonces nos pudieran dar falsos negativos. Y los nitritos positivos, más orina turbia, más un olor fétido, podría ser la presencia de bacterias en esa muestra de orina. Los cuerpos cetónicos, como ya los conocemos, es el beta-hidroxibutirato, el óxido acetoacético y la acetona. Estos van a verse aumentados en un análisis de orina en caso de cetosis y cetonurias. La cetonuria es fisiológica en las vacas lecheras que están lactantes. Los leucocitos los vamos a ver presentes en orina cuando haya un proceso inflamatorio de origen bacteriano y va a haber presencia de neutrófilos. Por último, les dejo los parámetros en bovinos de la glucosa, de las proteínas, bilirrubina, urobilinógeno, el pH, la densidad, los hematíes, cuerpos cetónicos, nitritos y leucocitos. El valor de referencia en glucosa, en proteínas, en bilirrubina, en urobilinógeno y en hematíes, cuerpos cetónicos, nitritos y leucocitos. En bovinos siempre tiene que aparecer como un rango, un valor de 0, que es lo normal, y para que salgan negativos todos los parámetros. Y el pH, el valor de referencia sería de 7.4 a 8.4. Dijimos que era un poco ácida la orina. Y de densidad, el valor normal es de 1.025 a 1.035. Por último, vamos a ver la química sanguínea y los parámetros que aparecen en una química sanguínea. La primera es la albúmina. La albúmina es sintetizada en el hígado. Su disminución va a afectar la relación AG, como ocurre en la fibrosis de hígado. También la hipoalbuminemia en la glomerulonefritis. También la vamos a ver una hipoalbuminemia en desnutrición, en diarreas causadas por parásitos, en enfermedades hepáticas. Y de la hiperalbuminemia no encontré datos. Y otras causas de disminución de la albúmina puede ser la falta de aminoácidos adecuados en la dieta. La transaminasa glutámica pirúvica es una enzima que cataliza la transferencia de un grupo amino de la alanina al ácido acetoglutárico. La enzima se encuentra en el hialoplasma de todas las células y existe una relación lineal entre la GPT hepática y el peso del animal. Es escaso o la verdad de ningún valor en las enfermedades de los bovinos y los equinos. La transaminasa glutámica oxalacética es una enzima que se encuentra en la mayoría de las células del cuerpo. La vamos a encontrar mayormente en fibras musculares y de ahí su elevación en las necrosis musculares. Esta va a catalizar la transferencia de un grupo amino del ácido aspartico al ácido cetoglutárico. Esta la vamos a encontrar aumentada en lesiones musculares o necrosis hepáticas.
La bilirrubina la vamos a encontrar en la química sanguínea como dos valores, la bilirrubina total y la directa. La bilirrubina es un producto de la degradación de la hemoglobina formada en las células reticuloendoteliales del vaso y de la médula ósea. La bilirrubina libre no atraviesa los glomérulos renales, mientras que la bilirrubina libre más el ácido glucro- glucurónico en hígado es soluble en agua. Entonces, esta sí va a atravesar los glomérulos renales. Y el nivel sérico de la bilirrubina total sería de 1 miligramo por decilitro. En el laboratorio lo dije. Entonces son dos pruebas, la bilirrubina total, que es la conjugada y la no conjugada, y la bilirrubina directa, que sería la conjugada. La bilirrubina total aumenta si la destrucción de eritrocitos aumenta o si la conjugación de bilirrubina en el hígado es defectuosa. La bilirrubina directa aumenta si la excreción de bilis disminuye. Y en la hepatitis aguda, la bilirrubina total está aumentada. Esto puede ser por la cirrosis hepática, aumenta también la bilirrubina total y la bilirrubina directa. Entonces podíamos ver cómo diferenciar una hepatitis aguda de una cirrosis hepática. Porque en la hepatitis aguda vamos a ver aumentada solamente la bilirrubina total y en la cirrosis hepática aumentarían tanto la total como la directa. Y esto lo podemos ver también en mucosas que se pudieran ver ictéricas como en la foto. La creatinina es un fosfato de alta energía. Esta es como el alimento de los músculos, es su fuente de energía. En animales jóvenes en crecimiento se encuentra en mayores cantidades, se encuentra en el agua corporal y los niveles elevados solamente se van a presentar cuando hay alguna alteración en la función de riñones y la proporciona también la misma información para el diagnóstico y pronóstico de algún mal funcionamiento renal, así como el nitrógeno ureico, que también nos daría la misma información. Y el colesterol. Su importancia, la verdad, en enfermedades de animales no ha sido aún demostrada, como todo lo contrario en el caso de los humanos. Los animales pueden tener niveles elevados de colesterol después de alimentarse con grasa. También es en una disfunción hepática. Y el hipotiroidismo en niveles de colesterol aumentan por la carencia de hormonas tiroideas. Esto reduciría la actividad metabólica de las células. Y en el caso de la diabetes, en nefrosis, también puede presentarse un ligero incremento y también con el infarto al miocardio. Los niveles bajos de colesterol pueden indicarnos debilidad o mala absorción de la grasa en los animales, que la verdad sería un caso muy, muy raro que encontramos los niveles bajos de colesterol. La fosfatasa alcalina es una enzima que hidroliza los fosfatos orgánicos en fosfato inorgánico. Esta la vamos a encontrar en hígado, en riñón, en mucosa intestinal y en huesos. Se elimina en su forma natural por el hígado, por lo tanto cualquier obstrucción al flujo de la bilis causa el aumento de esta enzima. También vamos a ver elevaciones de esta enzima en enfermedades del vaso, del hígado, de la mucosa intestinal o de huesos. Esto significa que lo veríamos presente elevada en enfermedades óseas degenerativas en animales adultos, también cuando hay raquitismo, osteomalacia y en osteosarcoma. En la glucosa se reflejan las condiciones nutricionales, emocionales y endocrinas del animal. Después de la comida es normal que haya una hiperglucemia alimentaria en los animales monogástricos, pero en caso de los rumiantes no. La concentración de glucosa en los hematíes se aproxima a la concentración de glucosa en plasma y se eleva la glucosa por diabetes, por neoplasias
o superdosificación de corticosteroides. Se asocia también con hipertiroidismo y convulsiones. También el incremento de glucosa nos puede dar a un animal que no que no se pueda reproducir, o sea, con ovarios inactivos, en el caso de vacas lecheras, o también la glucosa incrementada en una química sanguínea nos podría decir que el animal está en cetosis. Y como otro parámetro, proteínas totales. Los principales contribuyentes a la presión osmótica del plasma sanguíneo son los iones y en una pequeña proporción las proteínas. Son vitales para el mantenimiento del sistema cardiovascular. El incremento en las proteínas totales puede deberse a deshidratación. También vamos a ver las proteínas totales aumentadas en enfermedades hepáticas avanzadas como cirrosis, infecciones crónicas y en algunos casos de neoplasias. Vamos a ver que cuando tengamos una albúmina baja, las proteínas también van a estar bajas, o sea, van de la mano. La siguiente es la albúmina. La pérdida de albúmina en orina va a ser por una nefrosis. La pérdida de proteínas también plasmáticas por hemorragias también nos va a elevar la albúmina. La falta de ingestión de cantidades adecuadas de proteínas en la dieta también. Ya les dije que si las proteínas estaban bajas, la albúmina también lo iba a estar. La incapacidad del hígado para producir albúmina, ya sea por hepatitis o por cirrosis hepática. Por último, la urea, que es un compuesto orgánico relativamente simple producido por los mamíferos en el hígado como producto final del catabolismo de las proteínas. La urea va a aumentar en sangre por trastornos renales como la insuficiencia renal crónica y aguda, por la obstrucción de las vías urinarias y la hemoconcentración. Esto es cuando se presentan vómitos o diarreas. La urea la vamos a ver aumentada entonces en las enfermedades del sistema urinario que vimos hoy. Por último, les dejo este cuadro donde vienen los parámetros de los que hablamos y en comparación en un recuadro con otros diferentes animales domésticos como el perro, el gato, caballo, cerdo, oveja y la cabra. Del lado derecho está la unidad para cada parámetro. En las vacas la albúmina es de 2.7 a 3.7, la ALP es de 6.9 a 35.3, AST 45.3 a 110.2, la bilirrubina total de 0.0 a 0.8, la bilirrubina directa de 0.0 a 0.2, el colesterol de 62.1 hasta 192.5, la creatinina de 0.6 a 1.8, la fosfatasa alcalina de 17.5 a 152.7, la glucosa de 42.1 a 74.5, las proteínas totales de 6.2 a 8.2 y la urea con 7.8 hasta 24.6. Y esto sería todo.